Buenas tardes, maestra, compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de relación consultor-cliente de la materia de consultoría y desarrollo profesional. Es el capítulo 3 del libro de consultoría de empresas, de la página 57 a la 77. Somos el equipo Hijos de Montesquieu, conformados por Karina Montiel, Wendy Jocelyn Gastelum, Edith Ayón, Julián Cervantes, Rubén Godoy y su servidor José Luis González Rodríguez. Bien, durante toda la exposición vamos a estar desarrollando los siguientes puntos que están viendo en pantalla, que todos están abordados al tema de la relación consultor-cliente. Son 7 puntos los cuales vamos a desarrollar cada uno de nosotros y vamos a explicar para abarcar todo el proceso de esta relación. El primer punto, y antes de adentrarnos al tema en sí, hay que explicar lo que es la consultoría como tal. O más bien vamos a explicar los sujetos que intervienen en la relación consultor-cliente, que son los, digamos, protagonistas de toda la exposición o de los que vamos a estar hablando. En el proceso intervienen dos asociados, el consultor y el cliente. El cliente tiene un problema en su empresa, un problema que resolver, y entonces ahí entra el otro sujeto que es el cliente, en donde ellos van a convenir horas, días, incluso en horarios de los que se le va a dar al consultor para que resuelva un problema el cual la empresa que representa el cliente no tiene ni el tiempo y quizás los conocimientos para poder resolverlo. Siempre se supone o se va a pensar que el cliente y el consultor, cuando fijan el objetivo o la meta a la que quieren llegar, va a ser la misma, pero es difícil, ya que hay que aclarar que el consultor es una persona ajena a la empresa o a la persona que viene a ayudar, entonces no está acostumbrado quizás al ritmo de trabajo, a la organización de la empresa, por lo que alcanzar el mismo objetivo no es tan fácil como se cree, a pesar de que el consultor tenga el conocimiento específico en lo que se quiere, pues resolver. Por lo que se tiene que hacer un esfuerzo especial de las dos personas para que haya una colaboración y una cooperación y entonces se pueda resolver este problema. Vamos a pasar con el punto número 1, que es la determinación de los papeles, de las expectativas y los papeles. Para empezar, el cliente y el consultor, como lo mencioné anteriormente, pueden tener de diferente manera ver el resultado al que se tiene previsto, por lo que hay 3 pasos. Primero, la definición conjunta del problema, en segundo, los resultados buscados y en tercero, las funciones del consultor y del cliente. En primer lugar, es necesario que se defina correctamente el problema al cual van a abordar. Puede ser muy diferente por muchas razones que lo tome de una manera el consultor y de otra manera el cliente, por lo que siempre se tiene que hacer un diagnóstico entre las dos partes para que el problema eh, al cual se va a abordar sea el mismo para las dos personas y entonces de ahí partir a buscar los resultados, que es el siguiente punto, resultados buscados. El consultor y el cliente tienen que aclarar qué es lo que se va a buscar como resultado, porque el cliente a lo mejor tiene expectativas sobre cómo se va a resolver y en qué tiempo, etcétera, o en sí cuál es el resultado que va a tener la resolución del problema. Y ahí es donde entra el consultor a ser, digamos, realista y a decirle al cliente de qué manera se va a resolver y cuál es el resultado al que se puede llegar. Quizás en algunos problemas el resultado que quiere el cliente es el mismo y el que le dice el consultor también, pero quizás en otros, que es la mayoría, no sea el mismo, por lo que ahí también tiene que haber un debate y tienen que decidir cuáles van a ser los resultados y las expectativas para que al final el cliente no diga que el consultor le dijo otra cosa, etcétera, que hay un malentendido, es decir, que los dos sepan cuál es el resultado al que se puede llegar y al final a ese se llegue. Y por último, el último punto son las funciones del consultor y del cliente. Antes de pensar con toda la consultoría, son estos 3 puntos y el último es el saber cuál va a ser el papel a desempeñar tanto del cliente como del consultor.
Es decir, qué funciones va a desempeñar cada uno de ellos, si se van a establecer compromisos mutuos. En el libro lo plantea con 5 preguntas. La primera es qué funciones va a desempeñar cada uno. La segunda, por ejemplo, qué hará cada uno, cómo y cuándo lo va a hacer. La tercera es, ¿desea el cliente obtener una solución del consultor o prefiere llegar a su propia solución, que es lo que estaba comentando anteriormente? El cliente puede decirle que ya tienen una solución prevista y es a la que quieren llegar y que el consultor solo venga como apoyo y le ayude a llegar a ese resultado, o el consultor puede proponer una solución y que el cliente se adapte a ella y entonces los dos llegar así a este resultado. Tienen que ponerse de acuerdo y está dispuesto el cliente a participar intensamente en toda la tarea. Es decir, que si el cliente se va a meter de lleno en cuanto al apoyo hacia el consultor de información, etcétera, o si solamente le va a decir en ciertas cosas sí o ciertas cosas no, cuál va a ser el papel activo del cliente en todo el proceso de la resolución del problema. Y por último, si existen sectores específicos en los que solo se va a ocupar una persona, tanto consultor o cliente, es decir, el consultor puede decir, en esta etapa yo no necesito de tu ayuda, de tu asesoría o viceversa. Eh, tienen que, hay que decir que tienen que, esos papeles los tienen que especificar correctamente para que cuando ya se entra al proceso de consultoría como tal no haya malos entendidos. Eh, Bueno, vamos a pasar al siguiente tema o al siguiente punto. Yo les voy a hablar acerca de las situaciones que se dan y a las expectativas de los clientes. La voluntad de colaboración se pone a prueba en la etapa de investigación de los hechos. Algunos clientes no perciben lo que es la colaboración y esto puede traer errores ya que no facilita la información e incluso da instrucciones de que el personal la retenga. Aunque esto en algunos países no es erróneo, ya que la información financiera y contable se considera confidencial y el consultor no debe solicitar a menos que su tarea se desarrolle en la esfera de las finanzas. Okay. Yo les voy a hablar sobre la organización cliente, el cual en el libro se encuentra una definición, la cual es la siguiente. Menciona que el cliente, en el sentido más amplio de la palabra, es la organización que utiliza los servicios de una consultoría. Se trata de una relación institucional. Una empresa de servicios profesionales trabaja para un fabricante u otra entidad similar. Individuos o grupos de personas de la organización cliente que entran en contacto con el consultor discuten la tarea con él, colaboran mientras esta se está llevando a cabo, reciben informes y recomiendan a la dirección superior si se les debe o no aceptar. Miembros del personal, trabajadores y funcionarios de enlace que participarán de forma directa en la realización del cometido en diversas etapas o que se verán afectados por las conclusiones a que se llegue. En este sentido, la relación entre el consultor y el cliente adquiere una dimensión personalizada, de lo cual se debe señalar que en los servicios de asesoramiento profesional, la relación cliente-consultor siempre está personalizada. Es posible que exista un contrato en regla entre la firma de consultoría y la organización que utiliza sus servicios. Sin embargo, la prestación del servicio se produce a través de un contacto directo entre personas que actúan por cuenta de las dos organizaciones. Consideran a la organización cliente como un sistema y tratan de delinear la red de relación en la que se van a actuar. Esto pone de manifiesto que el sistema del cliente comprende solo una parte o un aspecto de la organización cliente. Dentro del sistema del cliente, el consultor necesita determinar 3 puntos, los cuales es quién tiene el poder real para adoptar decisiones relacionadas con las tareas en todas las etapas. Por segundo, quién tiene el mayor interés en el éxito o el fracaso de la tarea. Y por tercero, con quiénes es esencial establecer una colaboración directa. Por igual existen diversas categorías de clientes dentro de un sistema cliente. En un sistema cliente complejo conviene pensar en las diversas categorías de clientes con el fin de entender sus diversas motivaciones y funciones.
y decidir cómo se ha de trabajar con cada categoría. Y algunos clientes pueden pertenecer a 2 o más categorías simultáneamente. Las categorías de clientes son, por primera vez, clientes de contacto, el cual es el que establece el contacto inicial con el consultor. El segundo es clientes intermedios, los cuales participan en diversas reuniones sobre descubrimiento de los hechos, planificación del cometido, examen de diversas posibilidades. Por tercero, clientes principales, los cuales tienen un problema para el que necesitan y quieran ayuda y para el que se ha recurrido al consultor. Es probable que sean los principales colaboradores del consultor. Clientes del contrato desempeñan un papel esencial en el procedimiento de elección del consultor y en la negociación y firma del contrato de consultoría. Clientes finales, los cuales su bienestar y sus intereses se verán en última instancia afectados por el cometido. Deben ser tomados en consideración en la planificación de la intervención, aunque quizás no estén en relación directa con el consultor. Y por último, clientes patrocinadores. Proporcionan los recursos financieros para la consultoría y pueden o no desear desempeñar una función en la determinación del procedimiento que se ha de seguir, eligiendo al consultor y aprobando las propuestas que se van a poner en práctica. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Julián Cervantes y yo voy a hablarles sobre el tema de afinamiento del concepto de papel. La reducción a los procedimientos de consultoría a 2 papeles, el directivo y el no directivo, es útil desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, a efectos prácticos es necesario concebir más papeles consultivos. Por directivo se entiende el comportamiento en que el consultor asume una posición de dirección, inicia una actividad o le dice al cliente lo que tiene que hacer. Y por no directivo se proporcionan datos para que el cliente los utilice o no. Estos papeles no son excluyentes uno del otro, sino que se interrelacionan. Los papeles adoptados por consultores, entre algunos de ellos, viene siendo de defensor, de experto técnico, de capacitador, de educador, de colaborador en la solución de problemas, de identificador de alternativas, investigador, especialista en procesos y reflector. El primero de ellos, que es el papel de defensor, el consultor trata de influir en el cliente y su comportamiento se deriva de su fe o valoración de un método o contenido. En el segundo, que es el experto técnico, también conocido como especialista, el consultor, mediante sus conocimientos teóricos y técnicos especiales y su experiencia profesional, puede proporcionar un servicio único al cliente. Este papel particular pone de relieve los profundos conocimientos del consultor. En el papel tercero, el consultor puede concebir experimentos de aprendizaje, capacitación o formación, facilitando la información y los conocimientos teóricos. Se requiere que el consultor posea las técnicas de un especialista en métodos de capacitación. En el cuarto, que viene siendo el papel de colaborador en la solución del problema, ese es un método cooperativo entre el consultor y el cliente, en el cual el consultor colabora con el cliente para resolver el problema, así como definir y aislar las variables que influyeron en el problema. El punto número 5 es identificador de alternativas, en el cual el consultor establece las opciones y las relaciones de causa-efecto de las mismas. Sin embargo, no es un participante directo en la adopción de decisiones, sino alguien que busca las diversas soluciones que afronta el cliente. En el sexto papel que juega el consultor es el de investigador, en el cual el consultor actúa básicamente como un investigador. Presta asistencia al sistema del cliente eligiendo las fuentes de los datos, utilizando una técnica que contribuya a que el cliente participe más o menos en la reunión y en el examen de los datos. En el papel número 7 que toma el consultor es el especialista en procesos, en el cual el consultor se concentra principalmente en la dinámica interpersonal y entre grupos que afectan al proceso de solución del problema y la introducción de cambios. Y por último, el octavo papel que toma es el de reflector, en el cual el consultor estimula al cliente a que adopte decisiones haciéndole preguntas que se obligan a reflexionar y que puede aclarar, modificar o cambiar una situación dada. Es todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación, yo les voy a hablar sobre papeles del consultor. En la presente sección se examina
El concepto de los papeles del consultor, que en este caso son modalidades del asesoramiento, se trata de mostrar en forma condensada las funciones más frecuentes y características de la consultoría y de describir cómo se relaciona el consultor con el cliente, qué aportaciones hace y de qué manera y con qué intensidad participa el cliente. Los papeles fundamentales que menciona el libro es la función de experto y la función del impulsor o incentivador. En la función de experto, el consultor ayuda al cliente proporcionándole conocimientos técnicos y haciendo algo y por cuenta del cliente, suministra información, hace un diagnóstico de la organización, emprende un estudio de viabilidad, diseña un nuevo sistema, capacita al personal en una nueva técnica, recomienda cambios orgánicos y de otro tipo, hace observaciones sobre un nuevo proyecto previsto por la dirección, etc. En cambio, en la función de incentivación, el consultor en su capacidad de agente del cambio trata de ayudar a la organización a resolver sus propios problemas, dándole a conocer los procesos de organización, sus probables consecuencias y las técnicas de intervención para estimular el cambio. En lugar de transmitir conocimientos técnicos y de sugerir soluciones, el consultor incentivador está primordialmente interesado en transmitir sus enfoques, métodos y valores con el fin de la organización cliente pueda diagnosticar y poner remedio a sus propios problemas. En diversas descripciones de la consultoría de incentivación surge claro y rotundo el método de comportamiento de la organización. En tanto, el consultor como el cliente deben considerarse competentes y sentirse cómodos en sus respectivos papeles y creer que han efectuado la elección correcta. Nadie debe tratar de desempeñar una función que sea ajena a su naturaleza y en la que resultará menos eficaz. Muchas gracias por... Bien, la siguiente parte es los métodos de influir en el sistema del cliente. En esta parte el consultor se tiene que relacionar con el cliente de manera personal. Es decir, que debe obtener información, ganarse la confianza, el respeto y superar esa resistencia que se tenía al principio por ser una persona ajena a la empresa. Entonces poderse adentrar más con el cliente a la información que tiene la empresa para poder resolver el problema de la manera más eficaz. En el libro se nos plantean diferentes puntos los cuales van a ayudar a que esto suceda. Tenemos la demostración de los conocimientos técnicos, es decir, yo como consultor le demuestro al cliente que sé de lo que se trata el problema y que si me contrató es porque tengo conocimientos específicos y le va a ayudar a resolver eso que quiere. El segundo es integridad profesional del trabajo, la cual es prácticamente que tú como profesional tengas el respeto en todo lo que se acordó con el cliente. Después tenemos el establecimiento de una corriente de simpatía con el cliente, es decir, lo que mencionamos al principio, que hay una confianza y que se lleve bien tanto el consultor como el cliente para poder trabajar o llevar todo el proceso de la consultoría de la mejor manera. El uso positivo de la persuasión es que el cliente, más bien que el consultor le diga al cliente las expectativas que se tienen y los procesos que se van a llevar a cabo, los más eficaces, y que entonces el cliente esté de acuerdo con el consultor y vayan por el mismo camino. La necesidad de una visión común, que es lo que planteamos anteriormente, que es defino el problema, los resultados que quiero, y los dos estamos en el mismo campo, por decirlo así. Después viene el recurso de la participación y la confianza, que tanto el consultor como el cliente participen, pongan propuestas para la resolución del conflicto y se apoyen con información uno al otro. Después tenemos el empleo de recompensas y sanciones, que más que nada, si haces bien tu trabajo hay una recompensa y si no hay una sanción. Y después tenemos las tensiones y ansiedades que siempre se van a dar, como lo mencionaba, por la falta de confianza, por lo de
ser la persona ajena, entonces poder llevar a cabo una relación más personal del consultor hacia el cliente es lo que prácticamente más se ocupa en esta parte para que se lleguen a los resultados que se buscan. Y vamos a la última parte con mi compañero Rubén Godoy. Del asesoramiento como un instrumento de asesoría. El asesoramiento es un método por medio del cual ayuda a las personas a descubrir, comprender, hacer salud, empleo, competencia, carrera, relaciones con los colegas, con los amigos, las relaciones familiares, etc. Con todo, la utilización del asesoramiento como un instrumento de consultoría tiene enormes posibilidades, en especial para ayudar a individuos o grupos que pretenden superar sus dificultades personales y ser más eficaces como los gestores y empresarios. El asesoramiento es necesariamente una relación unilateral. En el caso de las pequeñas empresas, la persona y la empresa pueden incluso ser la misma. Un asesor se ocupa de manera muy personal de los problemas y las posibilidades que afronta un individuo en particular. Un asesor es todas las luces más un facilitador del proceso que un técnico especialista, y su tarea consiste en ayudar al cliente a reflexionar sobre su situación personal, dificultades, prioridades, opciones y las ventajas y desventajas de cada una de ellas para luego decidirse al actuar. El asesor no solo tiene que proponer soluciones al cliente, sino que ni siquiera podrá participar demasiado activamente en el proceso o en la identificación del problema. El asesor debe de ayudar más bien al cliente a identificar sus propios problemas y las soluciones correspondientes, escuchando y dando apoyo y estímulo. La tarea fundamental del asesor es ayudar a los clientes a buscar soluciones, organizar su propio método de reflexión acerca de su labor y quizás de su vida en general. Un buen asesor debe incorporarse a su tarea y establecer una relación de confianza con el cliente para extraerle todas sus ideas y toda la información que pueda ser pertinente para que el asesor también pueda aprender a retirarse y dejar al cliente al final del proceso. Al principio resulta difícil creer que la confianza sea necesaria, pero al final la separación suele ser más difícil. Un buen asesor es capaz de hacer ambas cosas. Y es todo por mi parte. De recordar que las fuentes que utilizamos son el libro de consultoría de empresas que fue proporcionado por la maestra en los recursos de plataforma, y es todo. Muchas gracias.